que la dolarización de la economía sea una panacea, sea una solución instantánea. Creo que ese candidato que habla de dolarizar los salarios no está hablando de dolarizar la economía, está diciendo que no es lógico que los artículos se vendan en dólares y que las personas ganen en bolívares. Yo creo que es necesario desarrollar una política económica que sea sana en sí misma y que genere sanidad en la economía. Nuestro proyecto, más allá del tema de la agenda legislativa, es construir en Venezuela una economía libre, abierta, productiva, que sea capaz de financiar una sociedad realmente inclusiva y solidaria, que funcione en el marco de una democracia funcional, transparente, eficiente. Ese es nuestro proyecto. Estas elecciones son bastante particulares, son circuitales, ¿no? 87 circuitos en todo el país. ¿Cuántos diputados necesita la oposición para efectivamente llegar a la Asamblea y poder hacer esos cambios que usted está hablando? Mire, la mayoría simple en la futura Asamblea Nacional de 167 escaños, la cifra mágica son 84 diputados. Yo sostengo que más allá de obtener 84, 90, 110, lo que sea, el tema no es aritmético, el tema es político. Ganar aquí la Asamblea, aunque sea por un escaño, va a significar un cambio profundo a nivel político. Esto va a generar cambios profundos incluso en el ámbito oficialista, porque bueno, nosotros, repito, no estamos compitiendo contra el PSUV. Nosotros no estamos compitiendo contra un partido político. En Venezuela, de cada 10 dólares que entran, 9 entran por concepto de petróleo. En Venezuela, el negocio del petróleo está constitucionalmente reservado al Estado y lo maneja, lo controla el gobierno. Contra ese poder es que lucha la oposición. La oposición no compite contra un partido político, compite contra el poder del petroestado. Ganarle al petroestado, aunque sea por un curul, va a significar la apertura, el ocaso de una hegemonía política y el inicio de un nuevo proceso político en Venezuela. En Venezuela no hay financiación por parte del Estado a los partidos políticos. ¿Dónde busca financiación la oposición? ¿De dónde se financia la campaña? Mire, no solamente no hay financiación pública a los partidos políticos, bueno, a los partidos políticos de oposición, porque el partido político que está en el gobierno usa y abusa de los recursos públicos para su propia campaña. Nosotros hacemos nuestra campaña con la colaboración de los ciudadanos, de los pocos ciudadanos que pueden colaborar en un país tan deprimido económicamente. Usted me está haciendo esta entrevista en este espacio austero, con estas flores prestadas y en esta locación ciertamente modesta, porque a nosotros nadie nos alquiló una oficina en Caracas para montar nuestro comando de campaña porque le daba miedo. Pero no me respondió de dónde se financia la oposición. Se lo dije, le dije de la contribución de los ciudadanos. Solamente. No tenemos otra, no tenemos otra. Bueno, ¿qué pasó en la campaña electoral venezolana? Cuando estábamos, antes de iniciar la entrevista, hablábamos un poco de esas grandes manifestaciones que se daban cuando estaba Chávez, cuando estaba Capriles. Sin embargo, estas elecciones parlamentarias, por lo menos aquí en la capital, adolecen, digamos, de pueblo en la calle, no se ve la campaña, no se ve la movilización. ¿Qué pasó en esta campaña? ¿Por qué se ha llegado a ese momento? Yo creo que tenemos varias razones. En primer lugar, yo diría que el pueblo oficialista se desmovilizó porque hoy tiene una dirección política que no se conecta efectivamente y con la cual no hay una relación de respeto. Es decir, el pueblo que alguna vez siguió a Chávez no tiene ninguna razón para seguir a Maduro e incluso siente vergüenza por ese liderazgo. Eso en el caso del pueblo oficialista. En el caso del pueblo opositor, recuerde usted que apenas el año pasado, en el año 2014, Venezuela vivió una gran cantidad de protestas que fueron ferozmente reprimidas, no solamente por la fuerza pública, sino por los grupos paramilitares prooficialistas, mal llamados colectivos, que dejaron un saldo de 43 víctimas fatales. Eso también puede haber desestimulado al pueblo opositor a utilizar la calle. Que fueron de lado y lado, ¿no?
Hay que aclararlo porque... Bueno, si usted quiere de su versión, yo lo puedo entrevistar. Dígame, ¿usted qué le parece? ¿Cuál fue la situación? No, claro, vamos a hacerlo. No quiero decir porque no fueron pero 43 yo le opositores. entrevisto. Permítame, dígame, ¿cuál es su versión de los hechos? Pero por yo favor. es el entrevistado. Yo le estoy diciendo, o sea, que no fueron 43 líderes de la oposición asesinados. No fueron 43 líderes de la oposición. Fueron en su inmensa mayoría, y eso es perfectamente posible escrutarlo, víctimas de los cuerpos represivos del Estado y de los grupos paramilitares prooficialistas. Hay algunas personas, unos cuantos, que también nos duelen, que también son venezolanos, ¿no? Que fueron personas vinculadas al oficialismo o efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, asesinados en condiciones que es necesario investigar, que es necesario determinar, ¿no? Pero en beneficio de sus televidentes y de sus lectores, hay que decir que la inmensa mayoría fueron víctimas de la violencia represiva del Estado, algunos incluso asesinados cruelmente con disparos a quemarropa de perdigones en la cara. Eso hay que decirlo. Pero simplemente hacemos alusión a ese hecho, que es un periodo histórico sobre el cual ya habrá sanción cuando en Venezuela existan tribunales independientes. Bueno, el tema de las fuerzas militares. Ustedes expidieron un comunicado llamando a la Fuerza Armada a respetar el designio de las urnas el próximo 6 de diciembre. ¿Temen ustedes que las fuerzas militares no cumplan con la voluntad del pueblo? Recuerde usted que uno de los rasgos más lamentables de esta crisis política no es lo militar, sino el militarismo. En 7 días de campaña electoral vivimos nosotros 7 agresiones gravísimas con uso de armas de fuego. Todo eso nos llevó a emitir un mensaje muy sereno, muy sobrio a la Fuerza Armada Nacional, recordándole su misión constitucional de garantizar el derecho de los venezolanos a votar en paz y a garantizar el respeto a la voluntad del pueblo expresada en las urnas electorales. Nosotros debemos anotar como muy positivo la respuesta que se produjo ese mismo día. Hubo unas declaraciones del mayor general Padrino López, que no solamente es ministro de la Defensa, sino además es jefe del Comando Estratégico Operacional del CEO. Son muy reveladoras, muy importantes estas declaraciones. El general Padrino López dijo que en Venezuela no va a haber golpe de Estado, ni va a haber autogolpe. Eso es muy importante, en primer lugar, porque usted y yo, que somos hermanos latinoamericanos, sabemos que los golpes de Estado no los dan los Boy Scouts, no los dan los fiscales de tránsito, los dan los militares. Así que el mayor general diga que aquí no va a haber golpe de Estado, ciertamente es una señal positiva. Pero tan o más importante que eso es cuando él dijo que aquí no habrá autogolpe. Los autogolpes solamente los pueden dar los gobiernos. Un triunfo de la oposición propiciaría en el 2006 un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. En el 2016. No, mire, como le decía anteriormente, nuestra agenda legislativa está focalizada en la reconciliación del país y en la atención a la monstruosa crisis económica y social que ha sido ocasionada por 17 años de pésimas políticas. Ese es nuestro foco. Nuestro compromiso fundamental es atender la situación del venezolano, sobre todo del venezolano más humilde. Si a ese proceso de construcción de soluciones el Poder Ejecutivo se incorpora y entiende que ha cambiado la situación del país, que hay una nueva realidad política y que respetar la decisión del pueblo, respetar la soberanía popular pasa por entender esa nueva realidad, bueno y santo. Si no es así, si el gobierno intenta obstaculizar ese proceso de construcción de soluciones, tendremos que acudir a los instrumentos que la Constitución prevé para ese tipo de soluciones. La Constitución prevé un conjunto de herramientas que son impecablemente democráticas, electorales, pacíficas: la reforma constitucional, la enmienda constitucional, el referendo revocatorio o la asamblea constituyente. Cualquiera de ellas, repito, impecablemente democrática. Pero nuestro foco, nuestra prioridad es la atención a los problemas urgentes de los venezolanos. Una última pregunta y que sirva como su mensaje final. Si la oposición gana, usted me dice que uno de los puntos más importantes es la reconciliación. ¿Están dispuestos a sentarse con el chavismo, con el oficialismo? Mire, no
tengo la menor duda que después de una victoria, sobre todo si es amplia la victoria de la Unidad Democrática, nos encontraremos a muchos sectores del ámbito oficialista propiciando una rápida solución a la crisis política venezolana, propiciando quizá incluso un adelanto de elecciones. Yo no tengo la menor duda de eso. En primer lugar porque les conviene para el oficialismo salir del liderazgo tóxico de Maduro y de Cabello es fundamental para poder reinventarse, para poder relanzarse, para poder aspirar a ser nuevamente una fuerza mayoritaria. Y más allá de eso, si hay en el sector oficialista, como sabemos que los hay, propuestas, planteamientos, ideas que contribuyan a la solución de la crisis, estaremos encantados no solamente de oírlas, sino de promoverlas y de instrumentarlas. Hay una frase de oro de Adolfo Suárez en los tiempos incipientes de la transición española. Él decía, no me interesa dónde vienes, me interesa dónde quieres ir. Si hay gente que, independientemente de que venga de las filas del oficialismo, tiene ideas, planteamientos, propuestas para construir una Venezuela de justicia social, de prosperidad, de democracia, excelente. Claro, muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Bueno, es Jesús Torrealba, el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, aquí en este espacio Entrevista DRT. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y nos seguimos encontrando aquí en esta señal.